hablamos del tema con el que abrimos Caracol Ahora, que tiene que ver con la reforma laboral que está hoy en todos los diarios del país, que es tendencia en las redes sociales y que vamos a tratar de analizar un poco con nuestro invitado, Cristian Jalavi, que es de las pymes, tiene una empresa, pero además de la junta directiva de Acopi. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Caracol Ahora. Muy buenos días, Pablo, a usted, a toda la audiencia. Es un gusto poder hablar con ustedes y poder compartir sobre el tema que hoy en día nos ocupa, que es la reforma laboral, que algunas cosas buenas tiene y tiene otros temas donde tenemos unas alarmas importantes para el tema de el desempleo en Colombia y la posibilidad de que genere más informalidad de la que ya tenemos. Muy bien, vamos a ir por partes. ¿Qué le ve de bueno a esta reforma laboral y qué le ve no tan bueno, no tan positivo? Mire, realmente el tema es que es loable la idea de que se piense en reformar, digamos, el estatuto laboral en el sentido de que haya más permanencia y más inclusión. Realmente lo que nos hemos encontrado cuando la revisamos a fondo es que sí hay unos temas que generan, digamos, al menos dificultad para el empleador de poder continuar con los contratos de trabajo o de celebrar unos nuevos. Esto debido a que en la mayoría de los temas están enfocándose en el tema de la estabilidad laboral reforzada. Y esto lo único que genera es que sea más complejo contratar por la dificultad de poder terminar un contrato de trabajo en el momento en que sea requerido, ya sea por una necesidad de la empresa o por un cambio en el objeto social del mismo negocio. Asimismo, lo convierte en un tema más complejo para el tema digamos, del emprendedor. El emprendedor es en sí un tomador de riesgos y la reforma laboral lo que hace es que los riesgos sean extremadamente altos. Entiendo. Antes de seguir analizando esa reforma laboral, antes de irnos al contenido, quiero hablar un segundo de la forma y es, ¿hubo o no hubo consenso entre el gobierno nacional y las personas que se sentaron a discutir esta reforma? Ustedes desde Acopi, porque nos genera mucho esta duda. Mire, la realidad es que este es un gobierno que oye pero no escucha. Nosotros lo que hemos sentido es que sí hay horas de concertación, hay grupos de concertación, pero a la hora de la verdad es poco lo que se adopta dentro de las concertaciones. De hecho, del primer borrador al segundo borrador hubo algunas mejoras, pero del segundo borrador a la presentación de la ponencia hubo retrocesos nuevamente. O sea, llegamos a un punto donde no se nos escuchó las banderas rojas que nosotros levantamos y las luces rojas que dijimos, pilas, que aquí puede pasar que se destruya el empleo y que simplemente se beneficia a unos pocos, no fueron atendidas y al final, pues la reforma que se presenta es bastante compleja y esto debido a que el gobierno en principio oye, pero no escucha. El gobierno oye, pero no escucha, dice nuestro invitado. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué creen ustedes que se destruye el empleo con esta reforma laboral? Mire, por varios temas. Es que digamos que el mundo ha cambiado en los últimos años. Esta es una reforma laboral que hubiera sido de pronto provechosa o conocida o bien aceptada en los años 70 o 80, donde todo el trabajo era prácticamente de fábricas y obreros. Hoy en día el país ha cambiado muchísimo y hay muchas otras economías diferentes a la de la simple producción. De hecho, mi empresa es de producción y Acopi se dedica al tema de los pequeños industriales. Pero la economía ha cambiado y hoy en día hay otros negocios de servicios, hay negocios de comercialización, hay temas de servicios personales, hay una serie de cosas que no están contempladas dentro de la reforma y esta solamente está analizando la situación del trabajador que, por decir algo, está en una fábrica y que necesita una estabilidad reforzada durante un tiempo largo. Entonces, esto hace que solamente vayamos a un solo tipo de contratación, prácticamente que es lo que propone la norma, que es contratación a término indefinido, contratos laborales de largo plazo, y no estamos contemplando ni la tercerización que hoy en día se usa mucho, ni el trabajo de los independientes, y mucho menos estamos contemplando, digamos, los trabajos de hora labor o de término fijo, donde usted pacta con el empleado, entre empleador y empleado, hacen un pacto de tiempo o de la labor que se va a realizar.
En este caso de la reforma, lo que está interpretando es todos los contratos de hora-labor y prácticamente todos los definidos se vuelven contratos indefinidos sin mayores opciones. Hay muchas personas que en este momento se están uniendo a esta conversación, a este debate, a estos argumentos que hablan de la reforma laboral y se preguntan, por ejemplo, hay muchas dudas en términos de los sindicatos. Dice, por ejemplo, Raúl, que se daría mucho poder a los sindicatos en esta reforma laboral. ¿Qué responden ustedes desde ACOPI? Lo primero que le quiero decir es que los sindicatos representan solamente el 6% de la fuerza laboral colombiana. Ojo, el 6%. Y esta reforma fue llevada a la mesa por ellos, con la ministra que viene de una clara inclinación de ese mundo. Y eso está bien, cada quien tiene derecho a venir de donde sea, pero hay que escuchar a los demás. Entonces, de hecho, sí, se conserva la posibilidad de huelgas parciales, que las empresas tengan que nombrar representantes, aunque no tengan vinculación específica a los sindicatos, y genera una posibilidad de vinculación a sindicatos, digamos, de industria. Entonces, le están dando excesiva fuerza a los sindicatos, aún en los escenarios donde hoy las empresas no quieren sindicato y los trabajadores tampoco. No necesariamente por el hecho de que los sindicatos sean una posibilidad, las empresas o los trabajadores la necesiten. Y hoy estamos ante ese riesgo de que nos vamos a un tema laboral de los años 80 o 70. ¿Qué habla la reforma en términos de las horas laborales, es decir, de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores en términos de las horas que estarían justamente en sus empleos? Mire, ya veníamos desde antes, desde la legislatura anterior, con el tema de la reducción de la jornada laboral. Una jornada laboral que se reduciría gradualmente de 48 a 42 horas, una hora al año. Este año empezábamos con 46. Básicamente lo que vamos a hacer es que tarde o temprano vamos a llegar a las 42, pero la reforma laboral acelera ese proceso. Prácticamente lo volvemos que en un año tenemos la jornada en 42 horas. Eso es en parte peligroso porque la productividad de Colombia es muy baja. El colombiano en sí todavía es poco productivo. Un norteamericano promedio produce 11 veces lo que produce un colombiano. Por lo tanto, aquí lo que vamos a poner es al trabajador colombiano inclusive en desventaja contra otros trabajadores de otros países que trabajando menos horas son mucho más productivos. Entonces, sí va a reducir las horas de trabajo, pero no necesariamente eso va en favor del trabajador, puede ir en contra. Muchas veces, y esto me lo voy a repetir varias veces, muchas veces cuando pretendemos proteger a un grupo específico de la población, lo que acabamos es haciéndolo más vulnerable, porque precisamente hacemos más difícil su contratación o su formalización. En ese sentido, ¿cuál fue la propuesta que hicieron ustedes, los empresarios, ACOPI, para esta reforma laboral? Mire, nosotros lo que siempre hemos hablado, la mayoría de los gremios, en este caso ACOPI y otros, es que creemos que para que en Colombia haya pleno empleo o el empleo al menos deje de ser tan informal, antes lo que necesitamos es una libre competencia. Lo que necesitamos es la posibilidad de que empleador y empleado arriesguen. Entonces me explico, si yo tengo una tienda, por ejemplo, como la tienda de Diomedes, una tiendecita para vender cerveza, pues yo tengo que tomar la decisión de si voy a crecer y si necesito, por decir alguna mesera. Y para tomar la decisión sobre una mesera, yo tengo que definir si esa mesera la puedo contratar hoy y si me va mal la despido el próximo mes o dentro de 2 meses. Pero si yo tengo un tema donde yo la contrato y tengo un matrimonio indisoluble hasta que la persona se pensione, pues yo tomo la decisión de no contratarla y más bien trasnocho o hago lo que sea. Entonces nuestra propuesta siempre ha sido que hay que flexibilizar un poco el tema laboral, la forma de contratar, de despedir y todo eso, para que haya una sana competencia y no haya aversión al riesgo a contratar personas. Y entonces, en vez de hacer lo que la ministra dice, que es, en vez de contratar 3 personas en la forma en que está hoy, con la tercerización o con el contrato de prestación de servicios, contratar una sola con todas las garantías, digamos, del trabajo indefinido, pues nosotros decimos lo contrario. Nosotros queremos la flexibilización para contratar muchas personas y quitarle de ese 60% de los colombianos que están en la informalidad y llevárnoslos a la formalidad, que es donde nosotros todos necesitamos que esté. Dígame que en ese escenario lo único que pasa es que los salarios empiezan a subir,
Los salarios suben en la medida en que haya mucha gente contratando, porque es flexible la forma de hacer el tema laboral. Nosotros también creemos que en el mundo de hoy, el tema de los independientes, la prestación de servicios, los diseñadores, por ejemplo, no se van a querer vincular a una empresa. Eso era un tema de antes. Los millennials hoy quieren vivir diferente. Entonces, creemos que la gente debería poder contratar con una, dos, tres empresas y dependiendo de las horas que contrate con esas empresas, liquidar su seguridad social y que no sea todo a cargo de una sola, porque lo que estamos haciendo es condenando a la gente a no tener trabajo. Nuestro convencimiento es ese. Una última pregunta con base en estos 77 artículos que tiene que ver con el despido con previo aviso. Establece el gobierno nacional que los empleadores deben darle previo aviso con 30 días de anticipación al trabajador. ¿Cómo ven esto? Mire, todavía estamos nosotros en el tema del estudio de eso. Eso ya existió en Colombia y eso tiene un problema. Eso tiene un problema porque antes el preaviso inclusive era tanto para el empleado que renunciaba como para el empleador que despedía. Y en el pasado eran 15 días. ¿Qué tiene eso? Tiene la dificultad de la movilidad laboral para empezar. Entonces el empleado o el empleador quedan más o menos amarrados. Y el empleador en este caso, pues es que si está prescindiendo del servicio de alguien, para eso existe la indemnización, es porque ya no lo necesita en su lugar de trabajo. Y eso lo que le va a generar es, primero, un mayor costo y segundo, es posible que usted no le haya hecho un proceso disciplinario a la persona específica o por algún motivo, porque usted fue muy buena gente o porque usted se le pasó o para cualquier cosa. Pero usted ya determina que esa persona hace más daño en el lugar de trabajo que lo que hace bien. Por lo tanto, tenerlo un mes más dentro del lugar de trabajo puede ser contraproducente, tanto para el empleado como para el empleador. Eso no tiene sentido. Y para eso se estableció el tema de cesantías, liquidación e indemnización. Precisamente la indemnización era para que no hubiera que tener a la persona metida dentro de la empresa después de haber sido preavisada. Señor Cristian Jalavi de ACOPI, muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente es una discusión que llega al Congreso de la República y de eso estamos hablando, de alimentar las discusiones en el país en una reforma que es tan ambiciosa. Gracias por estar con nosotros en Caracol Ahora. Pablo, muchísimas gracias. Créame que los empresarios lo que queremos es generar muchísimo empleo y crecer nuestros negocios y que muchos más puedan ser emprendedores, pero necesitamos que el gobierno nacional entienda cómo es que se hace eso.